Muchas de las experiencias de vida que todos hemos pasado y superado, a la buena o a la mala, nos han hecho ser ese ser extraordinario que somos desde el nacimiento. Sin embargo, no siempre ha sido valorado ni por ti ni por otros. El propósito de este espacio es inspirarte a mirar tu grandeza y multiplicarla. Es causar un mundo con personas auténticas, valoradas y realizadas, que tienen mucho que aportar desde su centro corazón y que reciben al Creador. Bienvenidos al Milagro de Ser Yo. Soy tu anfitriona Silvia Yacuna, mujer medicina de la Rosa Solar y mentora psicoespiritual. Iniciamos. Hola queridos amigos, qué gusto me hace saludarlos en este 2 de septiembre. Pues hoy tenemos nuevamente una historia maravillosa, inspiradora, interesante. A quien tenemos hoy como invitado pues él es un contador con una especialidad en finanzas, una MBA y un máster en seguros. Es promotor en GNP desde hace 15 años y tiene 19 años en la industria de seguros. Él es un hombre que ha enfrentado desafíos inimaginables en la vida para llegar a todo esto que te acabo de decir de él. Con su capacidad de resiliencia logró superar sus obstáculos y encontrar la paz interior que tanto buscaba y pues la prosperidad y la abundancia. Bienvenido, Javier Cisneros, qué gusto que estés aquí. Gracias por tu presencia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, será un placer compartir con mucho gusto contigo y con la audiencia, pues lo poquito que somos y lo poquito que hemos hecho. No, pues siempre será el brillante después de ser pulido por la vida. Gracias. Gracias. Bueno, pues mira, pues comienzo por preguntarte, Me gustaría mucho que nos platicaras acerca de tu niñez, de lo que representó tu bisabuelo y tu abuelo en tu vida. Platícanos un poquito de eso. A ver, yo creo que todos tuvimos oportunidad, o la gran mayoría tuvo oportunidad de tener abuelos. No sé si todos conocieron a sus bisabuelos. En mi caso, pues sí tuvimos oportunidad de conocerlo, no por tantos años como hubiéramos querido, pero bueno, siempre fue alentador e interesante conocer de él, ¿no? Yo me acuerdo que entrabas a su casa y había una gran biblioteca y en todos los libros que tenía, que además fueron muchísimos, había unos puntitos de estos que se pegan y entonces cada puntito era que lo había leído una vez y había libros que tenían 3, 4 puntitos. Entonces era un cuate pues sumamente ilustrado, sumamente leído, ¿no? De hecho, llegó a escribir un libro que se llama Los 100 días del Quijote. Salieron muy poquitos libros. De hecho, creo que por ahí vi uno hace no mucho tiempo en Mercado Libre, que andaba ahí rondando, pero bueno, pues es interesante. Y pues él siempre nos enseñó a vivir la vida y a vivir la vida también en familia. Entonces siempre hubo reuniones familiares, me acuerdo todos los domingos eran reuniones familiares y eran, no sé, 30, 35 personas todos los domingos que nos reuníamos y eso pues marcó algo que pues sigue hasta ahora, ¿no? Esa unión con la familia, a pesar de muchos obstáculos, de muchas cosas que van pasando en la vida, pues eso marcó. Eso fue por parte de mis abuelos. Por parte de mi abuelo, pues fue un hombre, todos tienen algunos aciertos y tienen algunos errores, pero bueno, el gran acierto que tuvo fue también construir algo que tuviera un legado y quizás hoy ya en día no lo tiene por algunas circunstancias de la vida, que ahorita te platico con mucho gusto. Sin embargo, siempre estuvo apegado a la familia. Me acuerdo que él hubo una época que vivió en Manzanillo. Él creó una empresa que se llamaba Aquamundo. Algunos de mi edad, ¿no? Yo tengo 53 años, o quizá un poco más grandes, lo podrán reconocer.
Este Aquamundo era, pues digamos que tenía alberca y equipo de buceos y demás, era una escuela de buceo. Entonces él la puso primero en Acapulco, logró tener una serie de barcos, esos barcos se hundieron todos, por tonterías, la verdad. Uno de ellos me acuerdo que se hundió porque dejaron la palanca del excusado abierta y por ahí se hundió. Es increíble, ¿no? Lo que sucede. Sí. Y entonces, pues yo ahí, toda mi familia obviamente estaba enojada con Acapulco y yo conocí Acapulco como a los 17 años, por ahí, ¿no? Así de tan enojados estuvieron en Acapulco que nunca llegué a ir a Acapulco antes. Entonces él se fue a Manzanillo, ¿no? Pues hacer este mismo negocio en Manzanillo y lo hizo bastante grande. Llegó a ser un negocio bastante importante en todo Manzanillo, al grado que, bueno, él manejaba todos los deportes acuáticos de Las Hadas y de un lugar que se llamaba Santiago, ¿no? Ya hace muchos años. Muy próspero, entonces. Sí, económicamente le fue increíblemente bien, ¿no? Y al grado que pues yo ahí pasé prácticamente toda mi niñez, ¿no? O sea, era una niñez quizá diferente a la de muchas personas porque yo me quedaba trabajando en los barcos, me quedaba trabajando en la escuela de buceo y todo ese tipo de cosas. Yo empecé a bucear a los 14, 15 años por ahí. Dejé de bucear cuando se me tronó un oído pescando pulpos, que había que aclarar que todos no lo comíamos, ¿no? Y estaba como a 30 metros y se me tronó un oído y ahí dejé de bucear. Pero todos los deportes acuáticos los íbamos probando nosotros, ¿no? Entonces, pues fue una niñez, yo creo que muy particular, pero también con ese tema familiar, a pesar de que mi abuelo estaba separado de mi abuela, ¿no? Es increíble, porque mi abuela iba también a Manzanillo con toda la familia, ¿no? Entonces iba todos los hijos, todos los nietos y todos los esposos o esposas de los hijos, ¿no? Y fíjate que ahí aprendí yo creo que el primer fracaso que hubo familiar, que días después lo vas platicando y lo vas entendiendo y yo todavía me pregunto el por qué suceden estas cosas. Siempre he tenido la idea de que es para crecer, pero pues obviamente duele a veces mucho. Él, después de muchos años, y para que te des una idea de qué tan importante llegó a ser él en ese Hotel de las Hadas, las caras, las estatuas de las hadas en el Hotel Las Hadas, pues es la cara de mi tía y de mi mamá, ¿no? Entonces, o sea, así de representativo fue él en ese hotel, ¿no? Y bueno, pues obviamente a todos nosotros pues, nos conocían al derecho y al revés, ¿no? Entonces, él pues tuvo éxito. Llegó un momento en que tuvo un problema muy fuerte por un accidente que le aventaron un botellazo, perdió un ojo y estuvo de ahí muy grave, le dio una bacteria, se le metió en el hospital Humana, en ese entonces se llamaba Humana, y estuvo muy, muy grave, a punto de morir. Y a partir de ahí pues, ya tuvo como muchos problemas. Y tenía una novia, por así decirlo, de toda la vida, que pues al final pues un día nos hablaron por teléfono, le hablaron mi mamá o mis tías, no recuerdo bien, y me dijeron, oigan, su papá está en el aeropuerto, hay que venir por él. Y entonces a mí me mandaron por él, ¿no? Yo que haber tenido, 18 años por ahí, estaba realmente chico, ¿no? Me dijeron, tienes que ir por tu abuelo, y te regresas. O sea, ni pisé Manzanillo, nada más cuando abrieron la puerta del avión me dijeron, Javier Cisneros, sí, lo estamos esperando. Fui, pasé por el otro lado, agarré a mi abuelo y los vi, ¿no? Ese fue mi último viaje, digamos, a Manzanillo, ¿no? Sí. Y es que esta señora le hizo firmar todo y le quitó el negocio, ¿no? Así como se oye. Así perdió un negocio
pues que nos dio a todos niñez, nos dio a todos, él construyó un edificio para toda la familia donde vivíamos todos en comunidad, digamos, vamos, un negocio bastante próspero, ¿no? Y digamos que eso fue enorme. Pero además, y yo les decía a mis tíos, oye, eso no se vale, yo me voy a Manzanillo, ¿no? Me voy a Manzanillo y levanto el negocio y ya sabes, uno le echa aquí todo. Y me dijeron, Javier, olvídalo, ¿no? No hay manera, olvídalo ya todo y ni modo. Y entonces, pues digamos que fue el primer trauma que no me dejaron a mí hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Sí. El segundo, sí, pues vamos, fue pues bastante doloroso. Traumático, sobre ¿no? todo, O sea, sí, indignante. Sobre todo por toda la niñez que habíamos pasado, que claro. Muy significativo. Muy marcado, claro, muy marcado, ¿no? Y de ahí, que ese primer descalabro, ¿no? Luego, ya cada una de las familias estaba más independiente, digamos, o muy independiente, cada quien tenía su propia casa. A mí de chiquito me dio principios de asma, entonces yo no podía vivir ahí en el departamento, entonces fuimos los primeros que nos salimos de ahí cuando yo tenía 2 años y pues nos mudamos a una casa y ahí viví como durante 20 años por ahí, ¿no? 21 años para ser exactos. Y en esa casa, pues obviamente también pasé obviamente toda mi niñez. Sin embargo, ahí fue también algo increíble, porque los amigos que tengo desde esa época, vamos, éramos bebés, pero los papás se conocían, ¿no? Y entonces todos esos amigos que tengo 50 años de tener presencia son amigos míos actualmente y nos seguimos viendo, ¿no? Que éramos una bolita como de 5, uno ya no lo vemos, pero todos los demás los vemos, ¿no? Y los veo muy seguido y hablo seguido con ellos. Qué buena amistad. Sí, la verdad es que sí, fue una amistad que además ha perdurado por mucho, porque pues como fueron evolucionando y la adolescencia y demás, pues muchos de los conocidos se metieron en drogas, se metieron en cosas pues que no los llevaron a ningún buen lugar, y nosotros éramos como muy respetados, ¿no? Que nunca nos metimos en eso. Hicimos cualquier cantidad de destrozos, eso sí, ¿no? Pero nunca nos metimos nada, afortunadamente. Entonces, bueno, pues eso marcó mucho mi niñez, y eso es lo que le trato de enseñar también mucho a mi hija, ¿no? Que hay ciertas cosas, ciertos valores que nunca hay que perderlos, ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, ahí hay 2 valores fundamentales, el de la familia, la solidaridad, a pesar del divorcio de tus abuelos, la unión, y el valor de la amistad, que ha perdurado durante tantos años. ¡Qué maravilla! Sí, y fíjate que casi todos mis amigos, tengo muchos años de llevarme con los de la universidad, son grandes amigos míos, y tengo 30 y tantos años de amistad también. Entonces, sí, yo creo que esos cimientos fueron muy importantes para establecer esas amistades que tengo, sin duda. Claro que sí. Y luego, bueno, pues eso nos saltamos un poquito, pero me decías que en tu adolescencia hacían cosas que no se mataron porque Dios fue grande. ¿Qué tan traviesos eran? Éramos muy traviesos, desde el grado de que jugábamos. Mira, primero, en esa época que todavía buceaba, pues invitábamos a bucear a mis amigos a la fosa, a la alberca, y jugábamos dominó a 6 metros bajo el agua, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues ¿quién ha jugado dominó 6 metros bajo el agua? Pues nosotros, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo. Entonces, cosas de esas como muy diferentes. Luego esquiábamos en el coche, entonces nos poníamos botas vaqueras. Ajá. Nos poníamos botas vaqueras, abríamos las puertas, ¿no? Del coche, y pues uno iba andando en el coche y el otro iba esquiando. Entonces, pues hasta que se te desgastaba obviamente el tacón y pues ya rodabas, ¿no? Entonces te digo que no nos matamos porque Dios fue grande. Luego nos pasábamos de coche a coche, jugábamos también dominó en el techo del coche, obviamente andando, ¿no?
híjole, hacemos muchas tonterías, muchas tonterías. Nos aventábamos del coche, ¿no? Oye, ¿quién se ha aventado a 20 kilómetros por hora en el coche? Nadie. A ver, vamos a hacerlo. Y nos aventamos. Oye, y a 30, pues vamos a aventarnos. Y así hasta que, pues obviamente, pues ya te duele, ¿no? Entonces ya dejamos de aventarnos, ¿no? Pero temerarios. Muchas tonterías hicimos, muchas. Hay otras que no te las puedo contar aquí al aire, pero también son interesantes. ¿No? Muy bien. Oye, pero Javier, pues eso es lo que hace la buena amistad. Sí, dime, sí. Sí, claro. Y bueno, ya más adelante cuando te tocó estudiar, elegir tu carrera de profesión, tú querías estudiar leyes, sin embargo estudiaste contabilidad. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que muchas veces le hacemos caso por las circunstancias a nuestros padres, ¿no? Sí. Que, a ver, no está mal, pero yo creo que debes de hacer lo que realmente quieres hacer y eres. Fíjate que mi papá en ese entonces tenía una serie de fábricas, ¿no? En ese entonces tenía una fábrica de papel, a ver, espérame. Sí, de cajas plegadizas. O sea, tenía unas máquinas que tú metías la caja, las doblabas, las pegaba y demás. Y entonces pues, nos invitaba, digamos que un poco a fuerza a pasar el verano ahí trabajando, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar como desde los 15 años con él. Para cuando llegaron los 17, que tienes que escoger carrera, 18, él siempre me hizo, oye, deberías de estudiar administración para que te quedes aquí, ¿no? Ajá. Y la verdad es que pues uno a esa edad está bien tarugo, ¿no? La verdad es que no sabes ni qué escoger la gran mayoría de las veces, ¿no? Y pues en esa época pues tampoco las autoridades había grandes programas como para darte una buena orientación vocacional. Sí. Entonces pues yo me fui por esa carrera económica. Yo fui también un relajo en la escuela, ¿no? Bueno, en la prepa nada más. Sí. Todo lo demás creo que sí fue bueno, pero en la prepa me dediqué a echar relajo. Y entonces mi promedio era de 6.1, Silvia. ¿Ok? Wow. Promedio general de la prepa. 6.1. Ahora sí que de panzazo. Sí. Y entonces, pues obviamente va Javier a querer estudiar en el TEC, ¿no? Porque le dijo a su papá que pues una carrera que pudiera perdurar, obviamente me votaron, ¿no? Me dijeron, no, chiquito, con ese promedio no hay manera que entres aquí. Dije, bueno, entonces dije, voy a hacer entonces un negocio. Para ese entonces a mi papá lo habían invitado a entregar una serie de carnes rojas y carnes blancas a todos los hospitales de la Secretaría de Salud. Y entonces puso una carnicería así. En un fin de semana armaron una carnicería y bueno, estábamos entregando todos los hospitales. Cuando terminan esos contratos, estaba ahí todo, pues todos los congeladores y la gente que trabajaba ahí. Y entonces pusimos un negocio de carnitas, ¿no? Y pues yo me quedé ahí, entonces dije, pues si no puedo entrar, voy a trabajar ahí, ¿no? Y entonces aprendí a hacer carnitas. Y llegamos a tener 5 puestos, ¿no? 5 puestos ahí por Xochimilco, Tlalpan y demás. Llegamos a tener 5 puestos. Ya no era de mi papá, ya me lo había quedado como que yo. O sea, yo era el responsable junto con un tío, ¿no? Entonces, pues obviamente imagínate un chamaco de 18 años, ¿no? Que lo botaron del TEC porque te va mal promedio. Pero no sé, en ese entonces yo ganaba 1,000 pesos diarios. Pues era una fortuna, ¿no? Para un chamaco de 18, no, pues imagínate. Entonces, pues yo era feliz. Y entonces, fíjate que a mí, a pesar de que mi papá odiaba el juego, a mí siempre me ha gustado y soy bastante controlado, ¿no? No apuesto más de lo que tengo, vamos, algo como que con reglas muy marcadas por parte mía. Sin embargo, pues yo pagaba nómina y cuando un día le pagué nómina a un trabajador, me dijo, ya me gasté en dinero, pero dame un aventón. Pues claro, te doy un aventón. Agarré el coche de mi mamá, me fui a dejarlo ahí por Tláhuac, cuando estaban abriendo la parte esta nueva de periférico y demás. Y pues de regreso, pues me topé con un árbol, Silvia, lo normal para un chavo de 18, ¿no? 19 años, ¿no? No me maté porque Dios fue grande, obviamente,
Pero pues ahí obviamente me cerró mi papá. Sí, trancazazo. Pero me cerró el negocio mi papá, ¿no? Obviamente me castigaron sin manejar y me dijeron, y ahora te metes a estudiar, ¿no? Y la única opción que encontré era, bueno, más bien ni la encontré yo. Mi mamá me dijo, oye, hay una universidad ahí por Insurgentes que se llama la UIC, ¿no? Pues ve, chiquito, porque como vas, yo creo que no vas a alcanzar nada. Y pues llegué a la UIC muy seguro de mí mismo, ¿no? Y entonces me dijeron, con tu promedio no hay manera que entres a administración. Otra vez. Le dije, bueno, ¿hay algo parecido? Contabilidad. Yo creo que no tenía mucha gente, entonces me dijo, contabilidad. Pues méteme a esa, ¿no? Pues méteme a esa, ¿no? Y entonces por eso soy contador. De ahí, bueno, obviamente me encantó y me quedé ahí como contador y he hecho toda mi carrera. Hoy en día sigo haciendo cosas de contabilidad, más de dar pláticas y demás que otra cosa. Pero bueno, me gustó mucho y de ahí son mis grandes amigos. Entonces, yo creo que es el segundo trancazo también que tuve en mi vida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues siempre mi papá, eso sí, me enseñó a ser pues muy resiliente y pues a enfrentar mucho las cosas. Años después me di cuenta, perdóname, sí. No, adelante. Años después me di cuenta pues que yo no sé por qué estudié contabilidad. La verdad es que siempre las leyes me encantaron, ¿no? Porque tengo gran facilidad para las leyes. Hoy en día tengo muchas pláticas con abogados fiscalistas. Muchos amigos míos son abogados fiscalistas. Yo dije, claro, esto es lo que debí de haber estudiado en lugar de haberle hecho caso a mi papá, ¿no? Creo que me hubiera ido muy diferente. No me puedo quejar, pero costó trabajo llegar a donde uno está, ¿no? Y a lo mejor, pues si hubiera seguido lo que realmente hubiera querido ser, pues me hubiera ido muy diferente. Entonces, ahí yo creo que marcó esa etapa mi vida, mi querida Silvia. Sí, ya veo. Y bueno, pues esa resiliencia, pues por lo visto también, como ya nos comentaste, de tu bisabuelo, de tu abuelo, de las grandes ganancias y los grandes momentos y luego las grandes bajadas y pues todos reponiéndose de las circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Ahora sí que en la sangre estaba esa capacidad resiliente. O sea, sí, aunque uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, ¿por qué debe de ser así? Digo, lo entiendes que es para crecer, sin duda, pero ¿por qué deben de haber grandes pérdidas? A veces para perder, porque mi familia ha estado como muy marcado, ¿no? O sea, hubo mucho dinero, hubo mucha pobreza en el cierto aspecto, o en el aspecto proporcional, y entonces es un vaivén, que no es fácil salir de ahí. Hoy en día he aprendido eso para no volver a caer en eso de todo lo que le ha pasado a la familia. Pero bueno, esto todavía no acaba de aprenderse, mi querida Silvia. Como a los 21, 22 quizá, pues obviamente mi papá, pues, emprendedor siempre, muy echado para adelante. Sí, algo que le aprendí a él es que tienes que ser siempre ir para adelante. O sea, pase lo que pase, tú tienes que ir para adelante. Y entonces, pues perdimos la casa, ¿no? ¿Por qué no? Pues hay que ir para adelante, entonces hay que arriesgar, y arriesgó la casa y la perdió. Entonces, pues otra pérdida más, ¿no? Un poquito más directa, digamos, ¿no? Y entonces, pues en todo eso, yo creería que le empezó a afectar mucho, pero siempre para adelante. La verdad, nos fuimos a una casa, vivíamos ahí en una cuadra paralela a Altavista, y ahí hubo otro momento que marcó fuertemente mi vida, que le dio un infarto sumamente fuerte a mi papá, ¿no? Se le murió prácticamente la mitad del corazón e increíblemente, ¿no? Y eso lo pude constatar médicamente porque una persona en la que yo estaba en esa época tuvo el expediente de mi papá porque era médico, ¿no? Y ese expediente lo pudimos leer y fíjate que
qué curioso, y la vida pues también es muy curiosa. Mi papá murió más o menos como unas 3 ocasiones ahí en el hospital, él estaba en cardiología. Lo reanimaron y seguía, pero vamos, tenía muy tapada una de las arterias, que no, de hecho nos dijeron, o sea, no va a salir, ¿no? Empezamos a hacer una serie de cosas energéticas que nos ha llamado siempre la atención en la familia, y increíblemente en 3 días estaba en el cuarto. O sea, de haber dado estos toques de electricidad para reanimarlo, en 3 días estaba en el cuarto y en 5 salió, ¿no? Y dijeron... Así que fue para adelante con la vida. Uh-huh. Fíjate que los doctores dijeron que no, o sea, nunca supieron cómo fue, hizo un bypass natural y por eso se salvó, ¿no? Eso fue cuando él tenía 55 años. Mi papá acaba de fallecer el año pasado, casi a los 84. Entonces, fíjate todos los años que nos lo prestaron, pero bueno, pues obviamente después de ese golpe tan duro, pues mi papá tampoco pudo trabajar. Entonces, pues una persona, imagínate que siempre fue para adelante, que los médicos le dijeron, usted no puede trabajar, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, psicólogo para que entendiera que él no podía trabajar. Y pues esa, digamos que edad, que ya no estamos tan chicos, pero todavía estás medio tarugo, ¿no? Pues nos tocó atender unas fábricas. Las fábricas ya eran de plástico, ¿no? En ese entonces había evolucionado el negocio, dejó las cajas y tenía fábricas de plástico. Y hacíamos envases para la industria farmacéutica y cosmética. Probablemente alguno de esos envases lo llegaste a utilizar. Por ejemplo, el de Mertiolate, me quiero imaginar que lo llegaste a utilizar. El de Velapón, con el que se pintan las señoras el pelo, ¿no? Ese lo hacíamos nosotros, y así varios, ¿no? De L'Oreal, de Revlon, de Vela, y de muchos farmacéuticos, ¿no? Entonces, la verdad es que era un negocio, yo te diría que próspero, en lo que cabe, nada más que pues ahora manejado por un chamaco de 23 y otro chamaco de 22, ¿no? O 24, 22, una cosa así. Era mi hermano, ¿no? Entonces me quedo yo al frente de las ventas, mi hermano se queda al frente de la producción, y pues a darle, ¿no? Y así, la verdad es que no puedo quejarnos, fue yo creo que bastante bien. Empezamos a tener buenos resultados, no puedo decir si buenas ganancias, pero buenos resultados, sí. Posteriormente, de ahí se le antoja a mi papá comprar unas máquinas y empezamos a hacer cubetas de estas de plástico de 19 litros, ¿no? Estas, las cubetas industriales, 19, 10 y 5 litros. Y entonces, pues ya sabes, te mega endeudas y empieza la producción, y resulta que las máquinas tuvieron vicios ocultos, fue un fraude, se perdió toda la maquinaria, se perdió toda la bodega y se perdió todo el dinero. Y vas otra vez de regreso, ¿no? Otro descalabro. Pero fuertísimo, otra vez, ¿no? Ahora sí que del cielo al sótano. Sí. Otra vez, y entonces pues volver otra vez a empezar. Y bueno, pues ya pues ya uno está más curado, ¿no? Ya no es lo mismo que a los 18 años, pero bueno, pues sí, se siente feíto, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ni modo. Y fíjate que la fábrica la hicimos todavía más grande, ¿no? Es una fábrica de 1,000 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Que ocupaba casi toda una cuadra ahí, está ubicada en Tláhuac, ¿no? Y empezamos a trabajar y nos fue bastante bien, porque hacíamos el envase, hacíamos también decorado con unas máquinas francesas, hacíamos, a veces hasta llenábamos algunas cosas, las mandábamos a llenar y entregábamos a los clientes completos. O sea, yo creo que era un negocio bastante próspero, ¿no? Sin embargo, bueno, pues obviamente nosotros ya más grandes, ya empezamos a tener parejas y demás, pues el negocio no alcanza para pagar a tantas familias, ¿no? Entonces había que crecerlo. Y en ese inter empezamos a vender cloro en Waldos, ¿no?
por un contacto de una persona muy cercana que además nos está escuchando, ¿no? Logramos tener ese contacto en Waldos y empezamos a hacer el cloro, ¿no? De Waldos, entonces se llamaba Sunshine Clean, ¿no? Y empezamos a tener, la verdad es que ventas importantes, ¿no? Lo malo es que pues Waldos luego no nos empezó a pagar. Empezamos a tener algunos problemitas, sin embargo, la línea la pudimos canalizar y empezábamos a exportar a Estados Unidos y ya estábamos exportando una cantidad importante de mercancía, ¿no? Aproximadamente unos 2-3 trailers a la semana. Entonces ya era algo importante la producción, ¿no? Waldos y eso yo creo que estaba muy bien. Y además era un negocio muy próspero. ¿Por qué? Pues porque todo el reciclado de todos los envases que sacábamos para la industria farmacéutica, que no los podíamos utilizar, lo metíamos en el envase de cloro, que pues no te pide absolutamente nada, además es cloro. Entonces, mientras la competencia lo compraba en 8 pesos, porque lo teníamos que vender en 13, pues a mí me costaba menos de $1 el envase, ¿no? Entonces, la verdad es que la ganancia fue importante. Y pues bueno, así estuvimos un tiempo hasta que pues empezamos a tener una serie de problemas. Desgraciadamente el petróleo en México pues es interesante ese mercado. Y sobre todo la resina con la que se fabrican los envases y demás, pues es muy complicado en esa época. Me quiero imaginar que todavía ahorita. Pero en esa época era verdaderamente complicado. Y con producciones tan grandes, pues a veces Pemex de repente te decía cierro mi planta y tenías que comprarlo en Estados Unidos. Entonces te traías un tráiler de Estados Unidos de materia prima, costaba mucho más caro, pero a los laboratorios no les podías decir, oye, es que me costó más caro. Tenías un precio de todo el año y vaya, ¿no? Entonces empezamos a tener algunas problemáticas, obviamente, por esas fluctuaciones de los costos. Y fíjate que y empezamos a notar cosas raras en la fábrica. Esto te quiero contar, querida Silvia, que la fábrica no cerraba, trabajaba 3 turnos, ¿no? Y todo el día. Todo el día. Y de hecho, te puedo decir que para poder entender, y algo que me enseñó mi papá, que para poder entender a mandar, pues tienes que conocer. Y entonces a mí y a mi hermano, obviamente, le tocó conocer desde la máquina cómo se trabajaba, cómo se hacía un envase, cómo se guardaba. Entonces nos tocó estar en todas las áreas. De hecho, a mí me tocó abrir el tercer turno, entonces me dejaban a las 10 de la noche, ¿no? Solo en una nave industrial que verdaderamente te daba un pánico porque estabas en la oscuridad en 1000 metros cuadrados y pues cualquier ruidito, pues uno es sensible, ¿no? En la noche. Y entonces pues te metías en unas espantadas terribles. Pero bueno, me tocó abrir el tercer turno y ven, para continuar un poquito, pues empezamos a notar así como que había algunos problemas y justo venían esos problemas del turno de la noche, ¿no? Para esto, mi papá tenía una persona de su gran confianza, tenía 18 años con él y pues resulta que ya se había construido 2 casas, Silvia, no una, 2 casas, ¿no? Qué bueno. Y este cuate lo que hacían, como había mucha materia prima, parte del reciclado lo metía en la parte de en medio, donde ya no podías darte cuenta, ¿no? Y entonces él vendía la materia prima nueva y con eso se fue construyendo su casa. Nos dimos cuenta porque una materia prima especial, ¿Sí? nos hizo falta, nos faltó, y ahí fue donde empezamos a revisar. Entonces tuvimos que bajar todo el inventario, y nos dimos cuenta pues, que nos estaban robando, ¿no? Y pues vas preguntando, y era un cuate, vamos, pues en una fábrica, el dueño, te das cuenta que no eres tú, ¿no? Tú eres el dueño del dinero, pero no eres el dueño de nada más. El dueño en realidad es el que está ahí con la gente todo el santo día. Y pues le tenían un pavor terrible. Entonces uno que otro pues nos decían, oye, pues mira, pide las cámaras de acá y a lo mejor te das cuenta. Y es que sí te están robando y es que yo no te puedo decir más. Oye, pero podemos atestiguar. No, yo no me quiero meter en problemas. Total.
para no hacerte el cuento más grande, querida Silvia, lo metimos al bote, ¿no? Pues, por habernos robado. Más o menos nos robó como unos 3 millones de pesos en materia prima, que eso en producto terminado pues es un dineral, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues enfrentar toda la problemática. De repente, un año después, voy al banco y veo a este cuate en su coche, ¿no? Y entonces le hablo a mi papá, me dice, oye, ya salió este cuate. ¿Qué cuate? Pues ahí está. No, digo, no voy a decir los nombres, pero ahí está este cuate. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues me acaban de decir que seguía en el bote, porque nosotros hacíamos revisiones cada X tiempo, ¿no? O sea, lo estoy viendo, ¿no? Y pues para no hacerte el cuento más largo, querida Silvia, días después, a mí siempre me enseñó mi papá a saludar a toda la gente y yo así soy. Entonces yo me iba a lo largo de la fábrica e iba saludando, digamos que desde que estaba más lejos hasta que llegaba a mi oficina, y todas las mañanas era lo mismo, ¿no? Y entonces así saludaba a uno, a otro y a otro, y de repente llegué a mi escritorio, como media hora después, o una hora quizá, me empiezan a llegar demandas de despido injustificado, justo de estas personas que acababa de saludar, ¿no? Entonces, y que obviamente pues, tenían semanas que las habíamos despedido y demás. Entonces decías, oye, pero ¿cómo lo acabo de saludar con una demanda? Y entonces bajas y ya no estaba, ¿no? Y así, pues mira, no te quiero hacer el cuento muy grande, ¿no? En ese entonces, pues la fábrica era grande, obviamente nosotros a veces salíamos en la noche, nos escoltaba, pues nos mandaba el comandante de ese sector, nos mandaba 2 patrullas siempre a escoltarnos, pues porque estabas en Tláhuac y obviamente pues en Tláhuac todo el mundo te va conociendo. Unos pues les dará gusto y otros les dará coraje, entonces siempre nos acompañaban, ¿no? Ya que llegábamos más vale asegurarse. Más vale, ¿no? O sea, vamos, era un negocio pues próspero, ¿no? Nos iba, diría que bien, ¿no? Sin embargo, pues en ese inter, ¿no? Para no hacer más largo, pues entran 50 golpeadores, ¿no? A hacer una huelga. Y esos 50 golpeadores son de un sindicato que obviamente no conocíamos. Nosotros teníamos un sindicato que le llaman sindicato blanco, pues entró un sindicato rojo, que ahí te vas enterando los colores, y el rojo es como el más fuerte. Entraron 50 golpeadores y gracias por tu participación ya no tienes negocio. Le hablé al comandante, le dije, oye, entraron así, me dice, si te rozan los puedo meter a la cárcel. Si no te rozan, Javier, no hay nada que hacer, ¿no? Y así, otro golpe más, mi querida Silvia, ¿no? Un negocio que era hasta el fondo de nuevo. Pero esa sí fue fondo. Las demás yo creo que fueron como yéndote a preparar. No, esa sí fue fondo. Fue fondo porque además no tienes un centavo, ¿eh? O sea, te congelan todo. Entonces no tienes un centavo. Y entonces... Impresionante. En ese inter, además, la fábrica, yo había logrado que el gobierno de San Luis Potosí nos regalara unos terrenos, y nos regalara algo, por entre comillas, porque tú tienes que generar empleo y demás, ¿no? Y entonces la fábrica la íbamos a pasar a San Luis Potosí. Mis papás se van a vivir a San Miguel de Allende, que hoy siguen viviendo allá, bueno, mi mamá ahora, mi hermano casado, ¿no? Y yo sin casa y sin dónde ir. ¿Por qué? Pues porque yo me iba a vivir también a San Luis Potosí, ¿no? Y entonces, pues ¿dónde vives, Javier? Porque además no tenía ni para gasolina el coche, ¿eh? Con eso te puedo decir. Entonces le pedí a mi abuela, esa abuela familiar que iba mucho a Manzanillo, oye, pues déjame vivir en tu casa. Para ese entonces ella vivía en Mérida, en casa de una tía, y pues me fui ahí. Entonces me llevé un escritorio que todavía lo conservo, que es de mi bisabuelo. Me llevé mi computadora, que la pude como medio sacar. Me llevé una tele y se acabó. Eso, y bueno, y mi cama, ¿no? Y eso, ahí viví. Entonces, imagínate una casota con 3 muebles y un changuito ahí, ¿no? Sin un centavo, bueno, ni para internet, ¿no? Pero además no fue eso, sino además nunca había pedido trabajo en mi vida, Silvia. Bueno, no sabía ni cómo hacer un currículum. Entonces, habías hecho negocios, que es diferente a pedir trabajo.
Ajá. Sí, nunca he sido empleado en realidad, ¿no? Entonces tuve que pagar un curso, ¿no? Para que me enseñaran a hacer mi currículum y empezar a ir a entrevistas. Y claro, pues un orgulloso de todo lo que te estoy contando. Para pedir trabajo, obviamente no. Entonces todas me rechazaron, ¿no? Y bueno, en el Inter te platico que yo me iba caminando más o menos como unos 3 kilómetros para ir a un café internet y poder, pues con 10, 20 pesos, pues mandar currículums y ver y revisar, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, fue una etapa, a ver, te voy a decir que fue una etapa muy padre, ¿no? Porque aprendes un chorro de cosas. Y fue una etapa, pues, muy complicada, pues, porque aprendes otra serie de cosas, ¿no? Y pues tienes claro, que... porque finalmente es difícil, hay que atravesarla, ¿no? Hay que atravesarla, pero como ya nos había curtido un poco la vida, ya no estaba tanto, ya era más con filosofía. Y entonces, obviamente, no podíamos recuperar nada de dinero porque seguía la huelga. Y resulta que me hablaron varias veces como para vender seguros. Obviamente todas las rechacé porque dije, yo siendo dueño de empresa, ¿cómo va a vender seguros? ¿Estás de acuerdo, Silvia? Como que no checa, ¿no? Entonces, claro, pues en eso me hablan un día, logramos que saquen toda la mercancía y toda la maquinaria a la calle. Y entonces me habla el del sindicato y me dice, oye, necesitamos 500,000 pesos para que nos llevemos la maquinaria. Le dije, no, chiquito, tú eres el responsable, así que si se pierde un tornillo, ahora sí te vas a ir al bote, ¿no? Y entonces, así, en esas palabras, así, en 2 minutos terminó la huelga. Entonces me dijo, escoge lo que quieras y nos llevamos todo lo demás. Quiere decir, querida Silvia, que yo escogí los moldes, que era lo más caro, ¿no? Entonces, con eso pudimos darle un poquito de servicio a algunos clientes y tener poquito dinero, pero además, con una maquinaria, con una sola, le pagaron a todos los empleados lo que se les debía 5 meses de que duró la huelga. Y todo lo demás se lo quedaron los malditos del sindicato. ¿Sale? Todas las demás máquinas. Entonces, es increíble este México, pero bueno, pues ni modo, aquí estamos, ¿no? Pues eso te hizo irte al camino de los seguros, pues que obviamente parecía mucho, como si fuera pues inferior a todo lo que venías siendo como empresario, porque sin pues duda eras un empresario desde muy joven y pues supiste lo que era tener esa posición y luego pues también cómo perderla, ¿no? Sin embargo, entiendo que en el mundo de los seguros, Javier, pues no solamente te fue bien, sino que pues has creado cosas interesantes, ¿no? A mí me gustaría mucho que nos platicaras de esta etapa en donde tú creces en los seguros, en estos 5 minutitos que tenemos todavía, y qué es lo que tú has hecho con esto, porque me llama mucho la atención que me dices que, pues, que ustedes en esta empresa que tú tienes como socios comerciales de GNP, pues tú reclutas, entrenas, desarrollas y haces que unas personas ayuden a otras. Platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate, yo entré en seguros en el 2006, entré en una empresa que se llama Prudential, fuimos socios fundadores y ahí conocí a un gran compañero, mano derecha mía desde hace 19 años y pues trabajábamos juntos y ahí empezamos a reclutar y nos enseñaron a reclutar con una filosofía japonesa porque vinieron a entrenarnos japoneses en ese entonces. Y recluté también a una gente que hoy también es, digamos que mi mano izquierda, ¿no? Tengo mi mano derecha de 19 años y mi mano izquierda de 17. Y años después, 4 años estuvimos en Prudential y luego pues nos venimos a GNP a hacer exactamente lo mismo, ¿no? A reclutar, a entrenar y a desarrollar personas. Sin embargo, bueno, pues GNP, como tú conoces, es un verdadero monstruo y obviamente la competencia es extremadamente grande dentro de la compañía y obviamente fuera en el mercado. Y entonces lo que nos hizo hacer es hacer cosas diferentes, ¿no? Nosotros creamos un modelo de ventas totalmente innovador que no es tan replicable
a la gente externa. ¿Por qué? Pues porque nosotros éramos chiquititos cuando llegamos a GNP y había unos verdaderos monstruos, ¿no? Que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿ok? Para que la gente se fije en nosotros. Y ya aprendiendo, pues con todo esto que te he ido platicando, pues obviamente con descalabros y con avances y con logros, pues hoy estamos en una muy buena, podría decir una muy buena posición, pero yo creo que lo más importante es la gente que me ha acompañado en todo momento. Creo que eso es lo que más vale y quizá eso no lo tuvimos también en la fábrica, ¿no? Y aquí sí, aquí yo me he tratado de siempre alentar a las personas, siempre darles su lugar. Yo no hago algo por intransigencia, siempre les pregunto, siempre los comparto, y que ellos siempre aporten todas sus ideas. Y eso nos ha ayudado a crecer mucho. Hoy tenemos más o menos con una plantilla como unos 120 agentes aproximadamente, que con este modelo de ventas ayudamos mucho a personas, pero también ayudamos mucho a empresas, querida Silvia. ¿Por qué? Pues para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces, ayudamos muchísimo a empresarios para que siempre tengan un colchón. Hay cosas muy especializadas para ellos, ¿no? Y entonces nos hemos dedicado a eso y tenemos 15 años, acabamos de cumplir ahorita en agosto 15 años en GNP. Y pues yo te podría decir que nos ha ido bien. A ver, nosotros estamos en la parte sur de la Ciudad de México, es la parte más grande de GNP, y estamos entre los primeros 10 lugares, ¿no? A veces estamos en el 6, a veces en el 7, a veces en el 8, ¿no? Pero siempre estamos en los primeros 10 lugares de ventas. Y yo creo que eso ha sido el resultado primero de la gente que está alrededor mío, de la convicción que tenemos porque la gente ayude a gente, ¿no? No hay no hay un verdadero vocación de ayudar a las personas, y creo que con este negocio pues sí podemos ayudar y transmitir los beneficios que tienen los seguros. Entonces pues tratamos de reclutar siempre personas para que ayuden a otras personas, y a eso nos hemos dedicado los últimos 19 años, Silvia. ¿Cómo ves? Qué maravilla, pues veo cómo la vida tiene un plan, porque al final de cuentas capitalizaste todas las experiencias, ¿no? Tanto las experiencias del trato humano que ahora le das a las personas que te rodean, desde un lugar sumamente digno y creativo, de equipo, de impulso, de sinergia. Y al mismo tiempo, pues eso que tanto le dolió a tu familia, tú te dedicas a que las personas tengan ese colchón, esa contención para cualquier cosa que suceda. Yo te agradezco muchísimo, Javier, todo lo que nos has dado, porque pues es una experiencia rica verdaderamente, y pues que de verdad creo que eres muy bendecido, no solamente de haber encontrado el camino, sino de ser como el sol, radiante, para que muchas otras personas se beneficien de poder proteger lo que están haciendo y poder ser alertados, ayudados, orientados a través de tu empresa. Pues muchas gracias por tus palabras. Que se llama Creen en Seguros, ¿verdad? Creen Seguros, sí. Sí, tenemos ahí página de internet, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en todo. Y bueno, pues obviamente, pues todas las personas que se sientan que la vida no ha sido tan justa, vénganse para acá, porque aquí podemos ser también muy justos con ellos. Maravilloso. Muchas gracias, Javier. Amigos, nos vemos el próximo martes. Bueno, nos escuchamos. Y bueno, pues siempre recuerden buscarnos en el YouTube, en el Spotify, como El Milagro de Ser Yo, como Silvia Yacuna, y dejarnos su like, compartir todo esto que siempre nos deja una gran enseñanza. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Milagro de Ser Yo. Has explorado las revelaciones que te acercan a tu grandeza junto a Silvia Yacuná, mujer medicina de la Rosa Solar, quien te guía con su método Alma Yacuná hacia la claridad y el amor consciente. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos transformando desafíos en oportunidades. Suscríbete, comparte y sigue creciendo. Hasta la próxima.